¿Qué tal, familia, amigos? Una vez más encontrándonos por este medio, dando gracias a nuestro Dios y Padre por todo lo que ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo en nuestra vida y por medio de ella. Esperamos hayan tenido una excelente semana. Mi esposa y yo los tenemos en nuestras oraciones, en nuestro corazón. Y nuestra oración principal es esa, que lo que estamos aprendiendo, nuestro Dios y Padre Celestial lo afirme en nuestro corazón. Y por supuesto que estemos compartiendo estas verdades eternas con aquellas personas que lo necesitan. Dicho esto, les invito para que oremos y para que la enseñanza de hoy también nos estimule, nos afirme y nos dé ese deseo de compartir estas verdades con otras personas. Padre, estamos tan agradecidos contigo por este privilegio enorme que tenemos de llamarte Padre. Gracias, Dios mío, porque a veces nuestro entendimiento no alcanza a entender la magnitud de esa afirmación. Saber que eres nuestro Padre, saber que tienes planes en nuestra vida por medio de ella, saber que nunca nos dejarás, saber que siempre nos sustentarás, saber que tienes un plan en nuestra vida también y por medio de ella, eso nos llena de gran gozo, Señor, y de estímulo. Yo te ruego por este mensaje del día de hoy. Gracias por lo que le enseñaste a tu siervo, el apóstol Juan, para escribir estas líneas. Yo te ruego, Señor, que se conviertan como para él en nosotros vida y vida, Señor, que permanezca. Gracias, Dios, por estos medios. Yo te ruego para que no tengamos ningún tipo de dificultad técnica y que podamos meditar profundamente en lo que tu palabra nos quiere enseñar. Te pido, Señor, por aquellos que están desanimados, desalentados, para que recuerden que no están solos ni solas, que tú has prometido estar con nosotros hasta el último día, Señor, que estemos en esta tierra. Gracias por tu Espíritu Santo y ruego para que sea Él afirmando en el corazón lo que hoy vamos a aprender. En tu nombre santo, amén y amén. Bien, yo estoy muy emocionado con la exposición, con el escudriñar esta preciosa carta, esta primera carta del apóstol Juan. El pasado domingo, como lo recordarán, vimos que el propósito era proclamar la deidad de Cristo, ayudándonos, como lo dijo alguien, a enfrentar el presente. La semana pasada hablamos de evidencias que producen fe. Si no has escuchado el mensaje, te invito para que una vez terminada esta enseñanza, lo escuches y puedas ver el hilo conductor que Juan está llevando guiado por el Espíritu Santo. Entonces vimos los versículos 1 y 2 de este primer capítulo, de esta primera carta de Juan, y hoy vamos a estudiar los versículos 3 y 4. Demos lectura de una vez a dicho pasaje de Primera de Juan. Primera de Juan 1, versículos 3 y 4. Voy a leer los versículos en la Nueva Versión Internacional y al finalizar voy a hacer lectura de algunos otros textos en la traducción en lenguaje actual o PDT según corresponda, les diré oportunamente. Dice Juan en 1 de Juan 1, 3, 4, les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Vemos entonces que en esta porción de la Escritura, el segundo propósito de Juan es llevarnos a tener comunión con Dios y unos con otros, o en su orden, unos con otros y con Dios. Así es de que hoy vamos a hablar de evidencias que llevan a una relación. Pensaba, meditando en este texto, que aunque muchas veces no lo expresemos de viva voz, la verdad es que para la mayoría de nosotros, los que ya hemos vivido algunos años, los que hemos madurado no solamente física y espiritualmente, llegamos a entender que las cosas importantes en la vida no son las cosas en sí, me refiero a lo material, a lo físico, sino las relaciones que tenemos. ¿Están de acuerdo? Las relaciones son lo más importante. Y yo soy un convencido de que Jesucristo, más allá de venir a fundar un tipo de ideología o de religión, vino a enseñarnos a relacionarnos con Él, como lo veremos
en este precioso pasaje que acabo de leer. Así es de que el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos quiere llevar hoy a la comprensión y la importancia que conlleva el tener relaciones unos con otros y desde luego primeramente con Dios. Así es de que vuelvo a leer el versículo 3 donde Juan dice: les anunciamos lo que hemos visto y oído para que ustedes tengan comunión con nosotros. Y acto seguido dice: y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El propósito entonces de esta descripción que hace el apóstol Juan es mostrarnos esa importancia de las relaciones entre nosotros como hijos de Dios. Ahora, llama la atención que Juan dice aquí la comunión de unos con otros y luego menciona: y nuestra comunión es con el Padre. ¿Por qué es importante entender este concepto de la comunión los unos con los otros? Porque es la manera en que podemos conocer, afirmarnos y madurar en la fe que es en Cristo Jesús. Quiero explicarme al respecto. ¿Cómo llegamos nosotros a escuchar el Evangelio de nuestra salvación? ¿Cómo llegamos nosotros a empezar a creer? Por supuesto, es la obra que Dios hizo en el corazón de cada uno de nosotros. Pero Dios utilizó personas como nosotros, que ya tenían una comunión previa con Cristo, con Dios desde luego, y conocían de la Escritura. Así como lo mencioné también hace 3 domingos en ese relato de Felipe y el etíope, que fue un portavoz de la verdad de Dios. Entonces esto es algo cíclico, y para poder tener comunión tiene que haber precisamente algo en común. A eso se refiere el término comunión. La idea de comunión entonces que Juan está diciendo aquí tiene una relevancia supremamente importante. En el griego el término comunión que usa Juan es koinonía, que a su vez se deriva de la palabra koinos, que literalmente significa común, en el sentido de ser algo compartido por todos. Habla de un compartir, de un vivir, habla de una relación, de una estrecha creencia mutua en algo en común. Y en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 44, nos dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Esto es maravilloso. Todos conocemos y sabemos que el libro de los Hechos de los Apóstoles nos habla del comienzo de la iglesia en Antioquía. Y como lo escribe aquí Lucas, todos los que habían creído tenían en común todas las cosas. Compartían, dice el contexto de este capítulo de Hechos, los alimentos, oraban en las casas unos por los otros, se animaban. Dice que ninguno, por decirlo así, pensaba solamente en lo suyo, sino que cada uno pensaba en lo de los otros. Era la forma en que ellos vivían esa vida nueva que ahora tenían. No era una vida, por supuesto, centrada en sí mismos, era una vida al contrario, pensando en el bienestar de las otras personas. Y a eso es lo que nos llama Juan. Juan seguramente llegó a recordar al escribir estas líneas de esta primera epístola, al hablar de comunión, llegó a recordar esos primeros momentos donde él fue llamado, al igual que Pedro, que Santiago, que Mateo el publicano y todos los otros apóstoles o discípulos en ese entonces que Jesús llamó. Como recordarán, y lo expuse el año pasado en la serie Transformados para Transformar. A propósito, si no tuviste oportunidad de escuchar esas enseñanzas, te invito para que puedas ver el perfil de cada uno de los hombres que Jesús llamó, con diferente carácter, con diferente origen social, por decirlo de alguna forma, desde luego con diferente temperamento, pero como todos llegaron a tener una unidad, no uniformidad, sino una unidad
en el Espíritu. Todos llegaron a proclamar el mismo mensaje del reino de los cielos, y recuerden que el mensaje del reino de los cielos está basado en el amor. Las relaciones que debemos tener los unos con los otros deben ser, obviamente, basadas en el amor que hemos experimentado de parte de Dios y en el amor que debemos tenerlos los unos por los otros. Recordaba las palabras de Cristo allá en el Evangelio de Juan, capítulo 17, cuando ora por sus discípulos. Es una de las oraciones que me parecen maravillosas que Jesús dirigió al Padre por sus discípulos. Y a manera de paráfrasis, Jesús le dice al Padre: Padre, yo voy a ti porque así ha sido tu voluntad, pero ellos quedan en el mundo y yo te pido que los guardes del mundo mediante la santificación por medio de tu palabra. No te pido que ellos sean quitados del mundo, sino que los protejas del maligno. Y luego Jesús le pide al Padre que ellos puedan permanecer en esa unidad que Él les enseñó en cada una de sus exposiciones, y no solamente de forma verbal, sino como Jesús se preocupó por cada uno de ellos. ¿Qué llegó a entender Juan en cuanto a la comunión? ¿Qué llegaron a entender todos los discípulos? Que todos eran pecadores, que todos tenían el mismo origen y que fueron sacados de la misma condición, que a todos sobre todos había sido derramada la gracia de Cristo, el amor del Padre, y la obra de Cristo iba a ser eficaz en cada uno de ellos. Así es de que cuando Juan habla aquí de esto, está recordando todo lo que Cristo había hecho, cómo los había amado, incluso cómo había amado al hijo de perdición, que todos sabemos era Judas. Jesús nunca tuvo se me fue la palabra, nunca tuvo favoritismo, la encontré. Nunca tuvo favoritismo por ninguno de esos hombres. Siempre los amó de forma igualitaria, y a cada uno después el Espíritu Santo le usaría de forma muy particular. Entonces la comunión tiene que ver con eso. La comunión no tiene que ver con otra cosa, sino tener todo en común. ¿Sabes qué tenemos en común con los hermanos de otras denominaciones? En que tenemos el mismo Padre, como lo dijo Pablo en su carta a los Efesios. Hay un Dios que es por todos y en todos y para todos. Un único Dios, dice Pablo en Filipenses capítulo 4. Así es de que nosotros debemos, en virtud de lo que Juan escribe, inspirado por el Espíritu Santo, a buscar esa comunión. ¿Saben? A mí me entristece, y quiero decirlo desde este medio, me entristece muchísimo cuando uno escucha decir a personas que de pronto se reunieron con nosotros en otros lugares en tiempos pasados y que ahora están, gloria a Dios, en esos lugares, pero que de pronto, no de una forma fea, pero de pronto dicen: pero tú ya no eres de mi iglesia. O muchas veces cortan las relaciones con personas que por cosas de Dios, por llamado de Dios, porque se van de la ciudad o porque Dios llamó a esas personas a servir en otro lugar, y dicen: ellos ya no son de mi iglesia. Escúchame bien para poder recordarlo. Hay un solo Dios, un solo Salvador, y hay una sola iglesia. Por favor, recuerda eso. Cuando Cristo venga, dice la Escritura, vendrá por todos los que han profesado la fe en su obra de redención. Por eso Juan, cuando ve allá en Apocalipsis a los creyentes de la iglesia de Cristo, dice que ve a hombres de toda lengua, de toda raza y de toda nación. Entonces aquí es importante que nosotros propendamos por cultivar esa comunión con otras personas. No necesariamente porque tengan 100% la misma teología. Muchas cosas que a veces causan desavenencias o división o conflictos entre los hermanos que no deberían existir es debido a eso. Que porque él cree una cosa, porque cree otra de forma, porque desarrolla el servicio de una forma, porque muchos como yo no tenemos servicio todos los domingos con las personas, o culto para Dios, como lo llamamos en el argot cristiano, pero tenemos comunión, y eso es lo importante, queridos amigos y amigas. Así es de que la primera parte
de la que Juan está hablando aquí es que debemos tener esa comunión, como la tuvieron en los ejemplos que mencioné hace un momento los primeros creyentes de la iglesia de Antioquía. Eso es lo que glorifica a Dios, eso es lo que glorifica al Padre. Y volviendo a hacer mención, para que lo leas por favor, en Juan capítulo 17, dice el Señor claramente que el mundo conocerá, que somos sus discípulos si nos amamos los unos a los otros. Ahora, ese es un amor que debe nacer de una relación, como lo voy a hablar enseguida, que cada uno tenga con Cristo y de la guía del Espíritu Santo que todos tengamos también, y no dejarnos guiar, como lo dije hace un momento, por algún tipo de, no puedo decir sectarismo porque no somos secta, perdón, no somos sectas o los que creemos en otras formas de reunión o en otras formas de enseñanza, no somos sectarios. Simplemente hacemos las cosas de forma diferente. Yo quisiera decir también esto acá. Yo admiro muchos hombres que Dios ha usado grandemente para que tengan de pronto congregaciones muy numerosas y son muy organizados, y Dios ha respaldado sus ministerios. Y yo oro a Dios para que eso siga sucediendo, porque, escúchame, cuando yo tengo comunión con otros siervos de Dios, con otros hijos de Dios, yo debo alegrarme. ¿Es que eso no es lo lógico? Si somos hermanos, ¿no es lógico que yo me sienta feliz por el bienestar del otro? ¿Acaso si tenemos hermanos en la carne, hermanos del mismo padre y de la misma madre, por supuesto, no nos alegramos cuando ellos prosperan, cuando ellos les va bien, cuando ellos pueden de pronto tener logros profesionales o de pronto posicionarse aún dentro de otros lugares? ¿Cómo no alegrarnos y cómo no tener comunión con esas personas? Ahora dice aquí en la segunda parte de este texto: y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Miren eso tan importante. Juan entonces está diciendo, ya como ya lo dije ampliamente, podemos tener comunión unos con otros porque nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Podemos entonces nosotros tener esa certeza. Tenemos relación con Dios porque Él nos buscó primero, porque Él nos amó primero y porque Él, por medio de su Espíritu Santo, nos convenció de nuestra necesidad de Él. Las palabras que Juan está diciendo aquí tal vez sorprendieron en ese momento a sus lectores, a los que estaban escuchando, y tal vez para muchos fue escandaloso cuando Jesucristo mismo inició esa revolución, por darle un término, entre los judíos, cuando le dijo a sus discípulos que se dirigieran al Padre diciéndole Padre, valga la redundancia. ¿Recuerdan Mateo capítulo 6, versículo 9, donde Jesús dice claramente eso? Ustedes orarán así: Padre nuestro que estás en el cielo. Realmente aquí lo que está diciendo Jesús y lo que Juan está haciendo hincapié es que nosotros, escúchame, podemos, y Él desea que tengamos una relación personal. Eso es lo que se llama comunión. Una relación personal basada en el amor que tenemos hacia su nombre y en el respeto que tengamos por su palabra, y desde luego el respeto está traducido en obediencia. Dijo Jesús en Juan 14, 23, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará, vendremos a Él. Miren, está hablando del Padre y de Él, y haremos nuestra morada en Él. Qué espectacular es esto. El que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará. Y vendremos, o sea, el Padre y yo, dice Jesús, vendremos a habitar dentro de Él. Esto es algo maravilloso. Saben, yo pensaba mientras preparaba este mensaje, hoy que las relaciones son tan impersonales, ¿verdad? Esto de los medios electrónicos, del WhatsApp, de las redes sociales, del TikTok, de todas las redes
que de alguna forma nos permiten comunicarnos, pero ha hecho que las relaciones sean impersonales, ¿verdad? Al punto que muchas personas ni siquiera, yo a veces digo, cuando trato de entablar una o envío un mensaje en audio o escrito, porque de pronto la persona está ocupada y no le puedo llamar por teléfono o no podemos hablar cara a cara. A veces es como, no sé, es como raro que uno de pronto manda un audio pidiendo, no sé, cualquier cosa, solicitando una reunión o un encuentro, lo que sea, o pidiendo un favor, bueno, lo que sea. Y a veces simplemente recibe una manito así. Y eso es todo. Como que la gente diciendo, listo, enterado. Pero cuán impersonal se ha vuelto de verdad las relaciones entre nosotros como personas. Y así muchas veces se ha vuelto la relación de muchos con Dios, ¿verdad? Algo no tan personal. Pero cuando yo hablo de una relación personal, estoy hablando de una relación permanente, del día a día, del momento al momento. Siempre lo comparo guardando las proporciones, desde luego, en mi relación con mi esposa. Con Pili hablamos todos los días, nos comunicamos, hablamos de cómo está el uno, cómo está el otro, cómo se siente. Nos desahogamos muchas veces, le cuento yo a ella cómo me siento, ella también. Muchas veces oramos el uno por el otro, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es relación. Y lo que aquí Juan está diciendo, nuestra comunión es con el Padre y con Jesús. Ahora, Jesús desea que nosotros tengamos esta relación con Él y con el Padre. Es lo que puso en el corazón de Juan. Jesús dijo en Juan 6:37, todos los que mi Padre ha elegido para que sean mis seguidores vendrán a buscarme, y cuando vengan, yo no los rechazaré. ¿Por qué estoy leyendo este versículo? Porque muchas personas tal vez o algunos pueden estar pensando, pero para mí es imposible tener una relación con Dios. Porque Dios es santo, porque Jesús es santo, porque Jesús es perfecto. Pero aquí recuerden una cosa importante. Jesús llamó no a justos, sino a pecadores. Jesús llegó a los enfermos, como lo dijo a los fariseos cuando lo vieron hablar con Mateo. Recuerdan que también lo compartí cuando hablé del perfil de Mateo y de los que Mateo convidó o invitó a escuchar a Jesús. Jesús, cuando los fariseos y los religiosos lo señalaron, él dijo, yo no he venido a los sanos, sino a los enfermos. Entonces, cuando vengan, yo no los rechazaré. Miren, ¿cómo llegamos nosotros a tener comunión con el Padre? Llegamos en una condición deshecha. Llegamos en una condición de muerte espiritual. Todos llegamos igual. Todos llegamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todos llegamos tal vez con vergüenza cuando vimos en la palabra de Dios la santidad de Dios y nos dimos cuenta que nuestro pecado nos separaba de Dios. Pero cuando leemos cosas como esta, esas afirmaciones de Cristo, que nunca nos echará fuera, es algo maravilloso. Escúchame, tú puedes haber sido excluido o excluida del círculo social que antes tenías. Tú puedes haber sido excluido o excluida, incluso en el presente, por ser hijo o hija de Dios. Jesús lo dijo claramente, serán aborrecidos por causa de mi nombre, pero el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Otra persona puede estar pensando, pero ¿cómo puedo tener comunión con Dios si de verdad tengo un pasado que me avergüenza? Si tú estás en esa condición y por esa razón has titubeado en acercarte a Dios, quiero que leas esto conmigo. Santiago 4, versos 8 al 10. Este texto lo voy a leer en la versión TLA. Santiago 4, del 8 al 10. Háganse amigos de Dios, y Él será amigo de ustedes. Pecadores, dejen de hacer el mal. Los que quieren amar a Dios, pero también quieren pecar, deben tomar una decisión. O Dios o el mundo de pecado. Pónganse tristes y lloren de dolor. Dejen de reír y pónganse a llorar, para que Dios vea su arrepentimiento. Sean humildes delante del Señor, y Él los premiará. Noten aquí lo que dice Santiago tácitamente. Abandonen ese camino. Dejen ese camino. Escúchame, todos tenemos un pasado. Todos tenemos muchísimas cosas, una historia llena de desaciertos, llena de cosas a veces impuras, a veces
de verdad, cosas que no quisiéramos, obviamente, manifestar, pero que Dios conoce. Pero sabes, Dios aún así te ofrece esa comunión. En Juan 10, 27 al 30, dice aquí Jesús: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Si te das cuenta de esto, la comunión que Dios nos ofrece y que Juan tenía y que todos los apóstoles tenían, es la misma que tú y yo podemos tener hoy. Esas evidencias nos llevan a esa comunión. Dice Jesús: mi Padre me las ha dado, es más grande que todos y nadie las puede arrebatar de mi mano. Y aquí está la razón: el Padre y yo somos uno. Qué maravilloso es esto. Jesús es uno con el Padre y con el Espíritu Santo también. Esa es la Trinidad. Pero aquí dice claramente que si escuchamos la voz y lo seguimos, tenemos la vida eterna y nadie nos podrá sacar de esa relación, de esa comunión que Dios quiere que nosotros tengamos con Él. Así es de que esa comunión está disponible también para ti y para mí. Nosotros, como seguidores de Cristo, podemos disfrutar cada día de esa comunión que Dios nos ofrece, como se la ofreció a los primeros discípulos de Él. Miren lo que escribió Charles Spurgeon. Escuchen bien porque me encantó esto. Cuando la comunión es lo más dulce, tu deseo es más fuerte de que otros puedan tener comunión contigo, y cuando verdaderamente tu comunión es con el Padre y con el Hijo Jesucristo, con su Hijo Jesucristo, deseas sinceramente que toda la hermandad cristiana pueda compartir la bendición contigo. Eso es lo que Juan deseaba, que todos los que lo escuchaban y todos los que leyeran esa carta pudieran entender que esa comunión que él tuvo con Jesús y con el Padre, también ellos la podían tener, y que esa comunión podía trasladarse a sus relaciones cotidianas, es decir, con aquellos que aún no conocían, como parte del trabajo o de la obra de reconciliación. Ahora, ¿cuál fue el resultado de tener esa comunión o relación? Dice Juan en 1 Juan 1:4, les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. El resultado entonces es gozo. ¿Se dan cuenta? Ellos estaban gozosos cuando se reunían como parte del cuerpo. Estaban gozosos porque tenían el mismo espíritu. Bueno, a los discípulos, aclaró eso, ¿no? A los discípulos el espíritu llegaría, obviamente después de la ascensión de Jesucristo. Recuerden que Jesús lo dijo claramente: no los dejaré solos. Mi Padre enviará su espíritu que estará en cada uno de ustedes. Recuerden que una vez Cristo murió, resucitó y ascendió a los cielos. En Hechos capítulo 1, verso 8, es cuando es el derramamiento del Espíritu, la tercera persona de la Trinidad, y entonces cada uno lo tendría en sí mismo, en su corazón, en su vida. Pero ya gozaban de la comunión que habían tenido con Cristo, y desde luego gozaban de la comunión con el Padre por cuanto habían creído en su Hijo Jesucristo. A manera de conclusión, el gozo que produce de verdad para mí, para mi esposa y para los que ya hemos creído, es que aquellos que aún no han tenido esa relación con Cristo puedan dar este paso, se puedan acercar, como lo leímos en el texto de Santiago, se puedan rendir a Cristo como su Señor y Salvador y disfrutar de esa alegría que tuvieron ellos por tener esa comunión con el Padre y con el Hijo. Tú y yo hoy gozamos de esa comunión cuando creímos de corazón en Cristo como nuestro Señor y único Salvador. Asimismo tenemos la comunión con Jesús, quien ora por nosotros, quien intercede por nosotros, y del Espíritu Santo, que es la persona también que intercede con gemidos indecibles cuando oramos al Padre o en cualquier tipo de oración que hagamos delante de Dios. Así es de que hoy quiero invitarte para que rindas tu corazón si no lo has hecho, y para que, si ya tú tomaste esa decisión tiempo atrás de reconocer a Cristo como tu Salvador y único y suficiente Señor, disfrutes de la comunión. No importa quién te haya excluido, el Señor te ha incluido en su reino
y eso sí que tiene valor, que es para la eternidad. Lo más importante, escúchame bien, la mayor satisfacción es que aunque no seas conocido por el mundo, seas conocido por Dios. Y aunque no seas aceptado por el mundo, ya fuiste aceptado en el reino de Dios cuando reconociste el sacrificio de Cristo. Así es de que ánimo, si tienes dudas, si quieres que te guíe a hacerlo, si tienes preguntas, por favor escríbeme. Este canal de YouTube está disponible para eso, ahí donde dice mensajes. Escríbeme. Yo con mucho gusto leo lo que tú tengas como inquietud y con mucho gusto lo resolveré y te ayudaré, como un día me ayudaron a mí, a guiarme a ese encuentro con Dios y disfrutar como lo disfruto hoy de esa comunión con el Padre, con su Hijo Jesucristo, mi Salvador, y con su Espíritu Santo. Padre, te doy gracias por este mensaje, Dios mío, gracias por recordarnos que lo más maravilloso que podemos tener nosotros hoy en día es una relación personal contigo. Una relación, Señor, que no está supeditada por las circunstancias, que no está limitada a un lugar, Señor, porque donde quiera que te invoquemos, donde quiera que estemos, Señor, ahí estarás tú reunido con nosotros. Tu palabra dice que donde se reúnen 2 o 3 en torno a tu palabra, que tú estás ahí en medio. Por favor, ayúdanos, Señor, a disfrutar de la comunión contigo, en las mañanas en la oración, en la lectura de tu palabra y también en la comunión con nuestros hermanos en la fe, independientemente de donde se reúnan o el tipo de culto que tengan. Lo más importante es que tenemos al mismo Padre, que hemos sido comprados por la misma sangre y que tenemos la misma herencia en el reino eterno de los cielos. Por favor, perdónanos si de alguna forma hemos juzgado o criticado a personas que de pronto tienen otra forma de culto, pero que han creído en ti, Señor. Ayúdanos, por favor, a tener esa misma unidad espiritual que tuvieron tus primeros discípulos y la primera iglesia en Antioquía. Por favor, que tu palabra sea nuestra única guía y que la voz de tu Espíritu sea la única que podamos escuchar. Ayúdanos también, Señor, si hemos perdido las relaciones con otros hermanos en la fe, a poder buscarlas, Padre Santo, y poder juntos orar para que juntos también podamos llevar a otros a esa reconciliación contigo. Te lo pido con todo mi corazón y en el nombre de Cristo. Amén. Bien, como lo decía, por favor difunde este mensaje, compártelo con tus allegados. Nuestro deseo es que este mensaje llegue a más personas. Gracias por el apoyo. Recuerda que ya esta semana que pasó iniciamos los grupos de Conociendo a Dios, el grupo de oración, y también está en este perfil todas las enseñanzas de las que te hablé en este mensaje. Que Dios te bendiga y te guarde. El próximo domingo nos encontramos, si Dios nos lo permite, para seguir aprendiendo de Él y de su palabra. Que el Señor te bendiga. Un abrazo de mi parte y de mi esposa Pili. Estás en nuestras oraciones y en nuestro corazón. Gracias por orar por nosotros.